Uno no puede hablar de guerra en Colombia sin reconocer los tres factores fundamentales de los cuales la guerra se alimenta en Colombia: el narcotráfico, la tenencia de tierras y la contratación estatal, principalmente la contratación al interior del Ministerio de Defensa. Analizando particularmente este gobierno, el de Iván Duque, que se ha gastado 250 billones de pesos durante los 4 años en un Ministerio de Defensa que no ha logrado dar seguridad en las calles, paz en el campo, ni mucho menos disminuir el narcotráfico o diezmar los grupos de disidencias, ELN o BACRIM como el Clan del Golfo. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué es lo que ocurre al interior del Ministerio de Defensa que se gasta tanto dinero y no da resultados? Pues bien, uno de los hechos célebres, tristemente célebre de este gobierno, es la pérdida de más de 18 generales y un ministro de Defensa, por hechos que no fueron causados por la guerrilla ni por el terrorismo, sino por hechos de corrupción, encubrimiento de falsos positivos, narcotráfico y espionaje. Así pues, uno podría decir que hay muchas personas y muchos terroristas que le han hecho daño a nuestra clase política tradicional, pero ninguno le ha hecho tanto daño como el que le hizo alias Otoniel, con una sola presentación ante la JEP. Una presentación en la cual reveló los vínculos de 64 personas, entre ellos militares, políticos e industriales, incluso una universidad y su rector. Personas a las que vinculó su organización como financiadores o como beneficiarios del narcotráfico, de la tenencia de tierras y el despojo y de la contratación. Ustedes han escuchado últimamente que la Universidad Sergio Arboleda, principalmente su rector, no solamente están bajo investigación por cuestiones de tierras, sino porque la contratación recibida por esta universidad supera los 90.000 millones de pesos. El alma mater de nuestro fiscal general Francisco Barbosa y de nuestro presidente Iván Duque, además de la directora de la Agencia Nacional de Tierras. Muy buena universidad, o por lo menos desde el punto de vista de contratación. Dicho esto, si nosotros en Colombia estamos hablando a puertas de unas elecciones presidenciales, que lo que queremos es paz, pues tenemos que entender que si el narcotráfico, la tenencia de tierras y la contratación son la base y la gasolina para el conflicto, tenemos que mirar qué candidatura presidencial está siendo apoyada por esas personas, esos 64 personas o sus partidos políticos. ¿A quién están apoyando? ¿A qué candidato presidencial están apoyando? Que se benefician del narcotráfico. Pues solo hay que ver en qué partido político militan el primo de Pablo Escobar, cuyos hermanos están asociados a la oficina de Envigado, junto con el secretario de seguridad de uno de los candidatos presidenciales. ¿En qué partido político milita la hija del testaferro de Pablo Escobar, Frank Holguín? ¿En qué partido político o a qué candidato apoya la vicepresidenta cuyo hermano fue condenado por narcotráfico y cuyo esposo tiene vínculos comerciales con un lavador de activos del narcotráfico y además despojador de tierras? ¿Qué partido político es el que tiene una presidenta en la Cámara de Representantes cuyo hermano fue condenado por narcotráfico y su padre por homicidio? ¿Qué partido político es el que tiene un narcoembajador con una finca con 3 laboratorios de cocaína y otro narcoembajador en Washington cuyo tío está condenado a cadena perpetua por narcotráfico? Y eso hablando del narcotráfico que conocemos, ¿sí? Ahora hablemos del despojo de tierras. Pues solamente hay que ver que Fedegam, entidad a cargo de José Félix Laforí, esposo de María Fernanda Cabal, miembro del Partido Centro Democrático, ha sido vinculado no solamente por alias Otoniel, sino por otros paramilitares e incluso personas que también ante la JEP han confesado el beneficio que han recibido estas personas del despojo de tierras. Tierra que se niegan, ¿sí?, a hacer restitución. Y por eso lo que ha ocurrido con el acuerdo de paz, el ataque permanente al acuerdo de paz, a la JEP, a la Comisión de la Verdad. No quieren que se sepa que son los grandes despojadores de tierras, no quieren que se sepa que son los principales desplazadores de campesinos, no quieren devolver la tierra. Y por último, la contratación al interior del Ministerio de Defensa. Confesó alias Otoniel que generales como Leonardo Barrera no solamente estaban vinculados al narcotráfico, sino que hay una serie de generales cuyos negocios de tráfico de armas no se hacían solamente con BACRIM como el Clan del Golfo, sino también con el ELN y las disidencias de FARC. Es decir,
gente del Ministerio de Defensa financiando a los grupos que deberían combatir y beneficiándose del narcotráfico que debían acabar. Aquí se explica por qué, tras 250 billones de pesos gastados en defensa, no tenemos resultados en seguridad, paz, disminución del narcotráfico o de estas bandas criminales. Y todo va a confluir en unos partidos políticos que apoyan a un candidato. Ya ustedes saben cuál es el candidato de la oficina de Envigado, el candidato cuyo vecino era el segundo al mando del Clan del Golfo, el candidato bajo cuya alcaldía en Medellín se paseó por meses el hijo del Chapo Guzmán con una escolta dada por la oficina de Envigado, pero que él nunca se dio cuenta y que permanentemente niega los vínculos de su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, con la oficina de Envigado. Así pues, ¿queremos paz en Colombia? No podemos elegir la opción que está apoyada por el narcotráfico, por los despojadores de tierras y por los grandes contratistas del Ministerio de Defensa, que están estimulando la guerra para garantizar ese billonario presupuesto de 10 billones de euros, con el cual no dan resultados, pero sí se ven reflejados en sus bolsillos. Piensen en el helicóptero de lujo de 12 millones de dólares, los aviones por 50 millones de dólares para la policía y el negocio que se alcanzó a retrasar con el gobierno de Ecuador por un avión de lujo de 8 millones de dólares. Ellos no necesitan aviones de lujo, ¿sí? Pero las comisiones que se pagan por esos negocios, dado el gran presupuesto que tiene el Ministerio de Defensa, ahí está la clave. Y eso es lo que nos tiene en guerra. Y por eso la opción no es elegir el candidato apoyado por el partido de la guerra. La paz es lo más importante, la paz es lo que va a hacer que este país salga adelante. Y esa no es la opción. Muchas gracias.